Bueno, buenas tardes. En breve empezamos. Que se conecte con alguno más de sus compañeros. Gracias. Buenas tardes, Xiomara. Buenas tardes. A ver, ¿ya está en la mayoría? Sí, ya está en la mayoría. Bueno, vamos a empezar con la clase, ¿no? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Antes que me olvide, mejor les programo. Falta poco ahora para terminar el ciclo. ¿Cuánto falta ya? Tres clases. Sí, pues. Tres clases. Listo. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con la clase del día de hoy, pero antes vamos a resolver las preguntas que había quedado pendiente de lo que es el examen del CEPREVAL, ¿no? De seguro muchos ya saben algunas de las claves, pero pues bueno, de todas formas les voy a ayudar a darles esas respuestas, ¿no? Por aquí tengo las preguntas que me pasaron y se ven a continuación, ¿no? Pues bueno, la primera pregunta se hablaba sobre las unidades de estado sólido, el cual pues se ponen con las siglas SSD. Cuando habíamos resuelto en su momento las preguntas que había en el libro, también les había mencionado que una de las formas de que te planteen las alternativas o una pregunta era de que te pregunten sobre las siglas, ya sea en su versión en español o en su versión en inglés. Así que aquí está su versión en español, aquí está la sigla y lo que tenías que encontrar es su versión en inglés. ¿Y cuál es esta? Pues yo creo que la mayoría la habrá atinado, el cual es la alternativa B. Si el inglés no te va bien, pues eh, creo que por intuición también lo podías haber sacado, ¿no? Porque, pues bueno, si te fijas en las otras alternativas, tiene una apariencia rara en cuanto a escritura, así que, pues bueno, por intuición hubiera dicho, no, me late que es la B. Por ahí lo hubieras agarrado, ¿no? Y por otro es, en la segunda pregunta.
el cual se habla sobre Cisco Webex. Esta tecnología nosotros la habíamos mencionado para lo que es videoconferencia, ¿no? Pero como les había mencionado también en su momento, cuando se hace uso de los nombres de las aplicaciones mencionadas en las clasificaciones, no es el único indicio que debemos buscar en una pregunta, sino también algún aspecto de contexto teórico o conceptual. Y en este caso, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que nos dice sobre intercambiar información gráfica, imágenes fijas, ficheros a través de la PC. Y este es el concepto, pues ahora con al 100% de seguridad, referente a las facilidades telemáticas que te dan las videoconferencias. Por lo tanto, tengo el ejemplo, tengo parte del concepto y estoy seguro que es una videoconferencia y por lo tanto esta se clasifica en un síncrono bidireccional, siendo esa la respuesta. Como se darán cuenta, las preguntas han estado sencillas, así que pues para un punto, dos preguntas sencillas, creo que está bien ese intercambio, ¿no? Está bien ese intercambio porque pues bueno, han estado muy fáciles, así que dos preguntas por un punto me sirve, ¿no? Me sirve, me sirve. Volviendo a lo que teníamos para, para saber cuáles son los temas de esta segunda parte, pues nosotros podemos entrar aquí al aula. En la parte baja ustedes van a ver un enlace que dice sílabo. En el sílabo, como sabrán, pues ya toda esta primera parte ha sido de la semana 1 hasta la semana 6, ¿no? Y para el segundo examen es desde buscadores en adelante. Repito, de buscadores en adelante, que significa hasta hoja de cálculo, ¿no? Así que ese va a ser el temario para este segundo examen. Hoy vamos a empezar con buscadores y así poco a poco vamos a ir avanzando. Como saben, ya solo nos quedan, después de esta, solo tres clases, así que es suficiente como para poder avanzar todos los temas pendientes, ¿ya? Así que empecemos. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el de buscadores, el cual tiene un concepto que dice lo siguiente, ¿no? Un recurso informático que nos permite encontrar información mediante el uso de palabras o comandos. Estos buscadores, pues de manera sencilla también, pues es muy fácil de describirlo, ¿no? Cuando ustedes les preguntan, ¿para qué puede servir un buscador? Pues su propio nombre lo indica, ¿no? Es para buscar. ¿Qué cosa se busca? Con un buscador, en este caso, se busca información. ¿Dónde? Pues en la internet. Así que ese vendría a ser un concepto muy sencillo de los buscadores. Es algo obvio, es algo que se puede entender, pero es el concepto que estamos manejando, ¿no? Así que ustedes, si leen este concepto por ahí en alguna pregunta, pues no se equivocan, ¿no? Porque en el libro se menciona lo siguiente. En el libro tenemos el concepto de buscadores que dice que es un recurso informático que nos permite localizar información en servidores conectados a la red mediante el uso de palabras clave. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos dicho también, pero con un poquito más de sencillez, ¿no? Pues dándonos como resultado una lista ordenada más o menos amplia según la existencia de archivos o materiales almacenados en servidores correspondientes y que se relacionan con los criterios de exploración solicitados. Así, ¿cuál va a ser la frase que casi siempre va a estar relacionada a una pregunta de buscadores? Va a ser esto de lo que nosotros vemos resaltado en turquesa, ¿no? No olvidarse entonces de ese concepto. ¿Y cómo son las preguntas de buscadores? Al menos de la forma del concepto general. Pues es algo como esto, ¿no? En el cual se nos pregunta de que Pedro realizará una investigación sobre el monitoreo de tránsito en Huánuco. Por ello necesita un recurso informático que le permita buscar información. Elija la alternativa que contenga los buscadores que Pedro necesita. Así que, ¿cuál creen que sea la respuesta, jóvenes, a esta pregunta? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Ya, por ahí me dicen la A, la C, la A por ahí también. Entonces, para llegar a la respuesta, notamos de que muchas de las alternativas, pues si me preguntan cuál es un buscador, pues yo podría responder muy bien que es Google, que es el más conocido. Pero también está Google Chrome.
¿Por qué están en lugares diferentes? ¿Acaso tienen algo distinto? ¿O de repente me están tratando de hacer confundir con la elección de las alternativas? Pues lo que pasa aquí con cada una de las alternativas es que está mezclada con navegadores. Es decir, el concepto de buscadores está mezclada con navegadores. Así que a pesar de que el concepto de navegadores no está escrito en el libro, es bueno al menos reconocerlo y saber qué significa. Porque cuando nosotros hablamos de las alternativas a escoger como una pregunta que les acabo de hacer, muchas veces los docentes van a mezclar estos dos conceptos para hacernos confundir o para distraernos, ¿no? Por lo tanto, aquí cuando se nos habla de que vamos a utilizar un navegador, nos referimos de programas que nos permiten navegar o explorar por Internet. Es decir, son programas para abrir páginas, ¿no? Son programas que nos sirven para abrir páginas. Ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Chromium, entre otros que ustedes puedan conocer. Así que los navegadores son programas, no olvidarse de ello. Para el caso de los buscadores, pues como ya les había mencionado, es un recurso que nos sirve para buscar información, pero estas son páginas web, ¿no? Páginas web como Google, Bing, Yahoo, Altavista, Trivago, DMZ. Así que esa es la diferencia básica, ¿no? Páginas web por un lado y por el otro programas. Eh, pues esta confusión entonces, ¿por qué ocurre? Porque de seguro alguno estará pensando, ¿no? Pero profesor, yo sí con Google busco, de hecho. Pero cuando utilizo Google Chrome no necesito abrir Google para buscar algo, así que lo hago directamente. Por lo tanto, podría concluir de que Google Chrome también es un buscador porque tiene las mismas funciones que la página de Google. Y es que esa aseveración es, digamos que es aceptable hasta cierto punto porque cuando nosotros hacemos una búsqueda con Google Chrome sobre todo, pues lo hacemos de la parte de la barra de direcciones, ¿no? Es decir, aquí podemos buscar tics y ya nos sale lo que es la búsqueda, ¿no? Los resultados de nuestra búsqueda. Y por eso es que asumimos de que Google Chrome también es un buscador. Entonces, para hacerles una explicación mucho más fácil de diferenciar entre estos dos conceptos, pues lo que ustedes están viendo en estos momentos es un navegador. Miren, esta ventana que he abierto, este programa que he abierto para ingresar a páginas web, pues me permite cargar de alguna manera pues mi programa deportivo, perdón, mi página web deportiva favorita, pues puedo entrar también a mi portal de noticias favorita o frecuente, entrar a lo que es mi aula virtual, etcétera, ¿no? Cargar páginas de la Uneval, muchas cosas más. Así que todas estas páginas que he abierto, pues fueron gracias a que he iniciado lo que es el navegador, que es Google Chrome, ¿no? Y entre tantas esas páginas que puedo abrir, hay algunas que son de tipo buscador, como la de google.com. Entonces ya va quedando muy claro esa diferencia. Mira, navegador es un programa y Google viene a ser un buscador, una página web, ¿no? Porque aquí mismo también puedo cargar lo que es el otro buscador, el de Bing. ¿Ven? Estoy cargando otro buscador. Puedo cargar otro buscador que puede ser un poco más rebuscado, que es DuckDuckGo. Así que estoy abriendo bajo un mismo navegador tres buscadores, Google, Bing y DuckDuckGo. Como les dije en un principio, nuestra confusión radica en el que nosotros solo colocamos en la parte superior alguna palabra y se encuentra o se hace una búsqueda con Google. Por lo tanto, podemos decir que el navegador también es un buscador, pero no es así. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Pues cuando me voy a la siguiente configuración de lo que es el navegador. Me voy a dar cuenta que aquí tengo dos apartados, miren, el de buscador y el de navegador, porque si fuera el mismo concepto también pues no deberían de estar en lugares separados, ¿no? Así que exploremos un poco de lo que dicen estas configuraciones de navegador, en el cual aquí nos dicen de que es nuestro navegador predeterminado, ¿cuál? El Google Chrome, ¿no? Eso significa de que cualquier cualquier página que yo deseo abrir, pues va a ser abierto por Google Chrome. Es como cuando tú pones predeterminadamente tu reproductor de videos. ¿Cuál es? No sé el que tenga, ¿no? El caso mío es VLC. Entonces, o en todo caso VLC, ¿no? VLC. Este programa siempre se va a abrir que tengo, cuando tengo un archivo de video, ¿no?
O si tengo un archivo MP3, ¿qué programa lo va a abrir? ¿Cuál va a ser el predeterminado? Ya, listo, igual, ¿no? Google Chrome va a ser ese predeterminado. Pero cuando hablamos de buscador, pues tenemos varias opciones, pero que en nuestro caso no lo hacemos no lo configuramos desde el inicio porque pues ya viene escogido Google porque es de Google Chrome, ¿no? Entonces solo podemos cambiar. Si le cambiamos a Bing, se van a dar cuenta que cuando yo busco aquí en la parte superior TICS, ya no me salen resultados de Google, ahora me salen resultados de Bing, ¿no? Si yo pongo aquí DuckDuckGo, pues igual, cuando pongo TICS, también me va a buscar en lo que es DuckDuckGo. Miren, cambia, ¿no? Si le pongo Ecosia, igual. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, el navegador aquí no es el que busca, sino lo que busca es ese complemento que está conectado a la barra de direcciones, es esa página web que nosotros cargamos para buscar. Así que por eso es que esa aseveración que hacían al inicio, ¿no? Pero profesor, yo busco lo mismo con mi navegador que con un buscador. O sea, Google es lo mismo que Google Chrome porque con ambos busco información. Lo cual no es cierto, ¿no? El programa es aparte y el buscador es aparte, son tecnologías diferentes, ¿no? Entonces, hecha esa diferencia, es que nosotros podemos reconocer aquí, con la pregunta ahora nuevamente analizándolo, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Claro, ¿no? Ahora sí estamos hablando de la C. Ahora se tiene mucho más sentido esa respuesta, ¿no? Porque hace un rato si me decías la A, pues estabas en duda, ¿no? Ya, bueno, que sea la A porque, pues bueno, tiene las palabras más conocidas. O que sea la D porque también es lo que más conozco. Entonces, ahora sí va a tener sentido de que la C sea la respuesta porque Bing, Google y Yahoo son páginas web para buscar información. Son buscadores. En cambio, Google Chrome es un navegador, o sea, es un programa. Así que descartado por eso esta alternativa. Google buscador, Bing buscador, Edge vendría a ser un navegador. Así que descartado también esta alternativa. En la tercera sí solo tenemos buscadores. En la cuarta tenemos solo navegadores. Mozilla es un programa, Safari también es un programa, Microsoft Edge también es otro programa, así que descartado. La alternativa E, igual, ¿no? Chrome, un programa, Yahoo y este vendría a ser un buscador y Edge vendría a ser un programa, ¿no? Así que también descartado, una mezcla de entre buscador y navegador. No olvidarse entonces de esas diferencias que suelen utilizar los docentes para hacerlos confundir en cuanto a una respuesta, ¿no? Bueno, aquí les muestro, aquí se me fue una imagen que tenía en mente, el cual era navegadores. Por aquí lo vamos a observar. No está, no está. A ver, voy a buscarlo aquí. Buscadores. Ya, bueno, aquí creo. Esta es la imagen que estaba buscando. Miren. Así que para que visualmente se acuerden, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un navegador de lo que es un buscador. Voy a cambiar este. Listo, ahora sí. Ya está. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo, ¿no? Buscadores son todas estas páginas que ustedes ven aquí al lado izquierdo y navegador vienen a ser todos estos programas que ven al lado derecho, ¿no? Así que espero que ahora ya no se confundan. Y bueno, ya acabamos de definir lo que es el concepto general de buscadores, ¿no? Como ese recurso que encuentra información en diferentes páginas web que se ubican por ahí en servidores conectados a la red, ¿no? Pues entonces este concepto de buscadores tiene otros subconceptos como el de motores de búsqueda, de directorios, de metabuscadores o de buscadores temáticos. Pues cada una de estas tiene ciertas características que los hacen muy diferentes. En el caso del motor de búsqueda, pues vamos a definir que este tipo de buscador tiene robots o spiders que hacen el trabajo de indexación de contenido. Por el lado de directorio, esa indexación de contenido se da gracias a las personas.
Por el lado de los metabuscadores, pues aquí digamos que no tienen una tecnología propia de robots, ni de spiders, ni de personas, sino que a través de otras formas de filtración de información ellos llegan a agrupar resultados de otros buscadores, de otros motores de búsqueda o directorios para mostrarlos como si fueran propios. Y finalmente tenemos a los temáticos, que si bien pueden ser también utilizando la misma tecnología que los motores de búsqueda, que los directorios o metabuscadores, pues esa no es su mayor característica. Su mayor característica es de que solo te ofrecen un tipo de resultado, un resultado especializado. Así que lo que acabo de decir ahora con respecto a estas cuatro categorías o subconceptos es el resumen de lo que voy a hablar a continuación, pero de forma más detallada. Tenemos a los motores de búsqueda, los cuales son aquellos que utilizan robots para indexar contenido en la web. Estos robots o spiders son los que utilizan la mayoría de los grandes buscadores. ¿Qué ejemplo podemos tener de motores de búsqueda? Pues tenemos a Google, a Bing y a Yahoo. Sobre todo Google y Bing, ¿no? Que son los más grandes existentes ahora con respecto al uso de robots o de spiders, ¿no? Pero ¿qué son estos robots o estos spiders? Cuando hablamos de robots, ¿acaso hablamos de algo que puede ser una máquina de tipo mecánica, algo de metal o algo por ese estilo? Pues no, cuando hablamos de robot o spider nos referimos a un programa, a una aplicación, a un algoritmo, el cual tiene un único trabajo, y es que va a indexar contenido de cada página web existente en el mundo. Y ese trabajo de indexar contenido significa hacer una copia de la página original. Esa copia lo almacenan en una base de datos que justamente por tratarse de Google o de Bing, estas tienen pues servidores alrededor del mundo, los cuales pues les sirven de repositorio para guardar todas esas páginas web, ¿no? Y esto pues ustedes lo vieron en clase al momento de encontrar lo que es de definir, perdón, lo que es el tipo de computadora del servidor, ¿no? Tipo de computadora servidor, en el cual vimos que son grandes instalaciones que requieren y consumen grandes cantidades de recursos energéticos y de espacio también, ¿no? Y algunos estarán preguntándose, pero profesor, ¿por qué es necesario gastarse dinero en computadoras de ese tipo, en grandes espacios de terreno, si es que se podría aprovechar la información que está en las páginas web originales, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hacer copias si se puede utilizar la información que está originalmente guardada en diferentes lugares del mundo? Pues justamente esa distancia en las cuales están los servidores, las computadoras, ubicadas en zonas muy alejadas entre sí, que puede haber computadoras en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa, en Asia, en África, en diferentes partes del mundo, pues sería muy tedioso que cuando nosotros busquemos algo, que el buscador esté analizando cada página de un lugar muy distante y así retroceda, tenga una respuesta positiva o negativa, pero que haga por cada computadora existente en el mundo esa conexión y esa revisión, lo cual tomaría mucho tiempo. Y hoy en día, cuando nosotros hacemos una búsqueda, pues no sucede ello, ¿no? Los resultados siempre son en un corto tiempo, un segundo o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto de tener un resultado en corto tiempo? Pues es gracias a que Google centraliza todas las páginas web que haya identificado, haciéndoles una copia en su propia base de datos. Con esto evita ir a diferentes lugares para poder analizarlo y solo se concentra en la base de datos que tiene, ¿no? Y por eso su base de datos es inmensa. Ahora, cuando hace esta copia, pues tiene que centrarse nada más en que los robots estén actualizando esa información cada cierto tiempo, que indexen ese contenido de cada página web que puedan analizar o tener acceso y lo guarden en su propia base de datos. Así que esto hacen los motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo. Utilizar robots o spiders para la indexación de contenidos de páginas web. Los directorios también son un tipo de buscador en el cual hay necesidad de indexar las páginas web, pero en este caso ya no su contenido, sino más bien su clasificación, ¿no? Tiene una base de datos, pero esto es una base de datos pequeña, ¿no? No es comparado a lo que pues pueda tener Google, que son granjas de servidores, granjas de computadoras, los cuales están almacenando la información de cada página web de manera local, ¿no? Como una copia.
En cambio, los directorios no, ellos solo organizan links. Pero para que se organicen esos links, pues necesitan de que una persona se haga cargo del análisis de cada página web, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Mientras los motores de búsqueda utilizan robots para analizar cada página web y hacerle una indexación de contenido como copia en lo que es sus bases de datos, los directorios pues no requieren ello, ¿no? No requieren estar utilizando robots Spider. Lo que ellos utilizan son personas. ¿Cómo se puede entender el uso de los directorios? Pues esto podría ser analógicamente a lo que antiguamente se utilizaba para buscar algún tipo de recomendación, ¿no? Si utilizamos lo que es, a ver, las páginas amarillas, no sé si ustedes los escucharon, a los directorios de páginas amarillas, pues son estos libros, ¿no? Que nosotros vemos aquí, que son muy voluminosos y en los cuales están agrupados una gran cantidad de empresas que, pues bueno, nos pueden ser de utilidad, ¿no? Pero esto no es que todas las empresas se encuentren en estas guías telefónicas, en estas páginas amarillas. Porque cuando uno necesitaba, por decir, yo necesito adquirir un producto que solo se vende en ferreterías. Pues, ¿qué es lo que hacía? Pues simplemente agarraba mi directorio, mi página amarilla, y filtraba primero por distrito, ¿no? Huánuco, Amarillos o Pilcomarca, ya, Huánuco. Dentro de lo que es Huánuco habían diferentes rubros ferreterías, clínicas, centros de recreación, no lo sé, diferentes eh, secciones. Pero yo solo me basaba en lo que era ferretería y ahí encontraba todo lo que era más o menos útil para mí, ¿no? Pero tampoco encontraba todas las ferreterías de Huánuco. ¿Por qué? Pues porque para ingresar a este directorio, esas empresas, quienes aparecían allí, pues pagaban un derecho, ¿no? Para estar en ese directorio. Entonces yo podía encontrar algún tipo de ferretería recomendada. Los directorios de tipo DMOZ también funcionan de igual manera. Los resultados que nosotros vamos a encontrar aquí en DMOZ no son abundantes, son cantidades limitadas, ¿no? Eh, con decirles que para que una página pueda aparecer aquí, pues tiene que mandar una especie de solicitud, ¿no? Una solicitud para poder aparecer aquí. Es decir, si la Universidad Nacional quisiera aparecer aquí, pues tendría que mandar una solicitud y es ahí donde DMZ asigna a una persona para que analice el contenido de esta web, lo clasifique bajo una categoría o tema y pues bueno, ese es el único trabajo, ¿no? No guardan una copia del contenido de la página web, simplemente lo clasifican en categorías para que su exploración sea un poco más agradable al usuario o sea una forma diferente de buscar información. Si yo busco páginas de comida, pues voy a encontrar, aparte de la lista de resultados, que son pocas, como ustedes pueden observar, son 20 nada más, voy a encontrar otras subcategorías que me pueden ayudar a refinar un poco mejor la consulta que yo deseo hacer, ¿no? Y si está en inglés, también tengo otra subcategoría que puede ser de otros idiomas, como por ejemplo el español. Aquí la cantidad también se reduce, pero pues bueno, es una manera de poder hacer una exploración de información. A través de estos directorios puedo ir conociendo poco a poco los contenidos que puede tener cada página web, ¿no? Pero como les dije, es solo una referencia, es una recomendación. No es muy popular de usar porque la cantidad de resultados es muy limitada, pero te permite tener una referencia, ¿no? De repente hay algo que te sea útil. Así que es un tipo de buscador que también tenemos disponible, ¿no? Ahora, para el tercer tipo de buscador tenemos a los metabuscadores. Pero antes de entrar a la explicación de los metabuscadores, observemos gráficamente cómo es que los otros dos tipos anteriores que hemos tocado, que son los motores de búsqueda y directorios, analizan y sirven para nosotros mismos realizar una búsqueda. Así que en primera instancia nosotros tenemos a los que son las páginas web, que son millones de páginas web ubicadas alrededor del mundo, ¿no? Estas están almacenadas en servidores gigantes como GoDaddy, que es una de esas empresas que te ofrecen alojamiento, o sea, host para tus páginas web, así como también de darle un nombre o dominio a esa página web, ¿no? Entonces tenemos esos lugares, pero también son computadoras como lo que ustedes o yo podamos tener, en los cuales podemos estar creando una página web y sirva pues de servidor, ¿no? Para que gestione los datos y conexiones de los usuarios. Entonces, este tipo de páginas van a estar
dispersadas por todo el mundo, ¿no? Y luego estamos nosotros, ¿no? Que queremos buscar algún tipo de información entre esa tanta cantidad de información existente. Y para ello utilizamos otras páginas web como Google, Bing o Yahoo, que son motores de búsqueda, o DMOZ, que son de tipo directorio, o los que vamos a ver a continuación, como son los de SAPMeta, Metacrawler o Dogpil, que son los metabuscadores. Como le dije inicialmente, la información existente en el mundo está muy dispersa como para poder hacerle una búsqueda en tiempo real, ¿no? Para ello es que motores de búsqueda como Google tienen su propia base de datos y tienen su robot o Spider que va y hace ese análisis, hace una indexación del contenido y lo guarda en su propia base de datos. Lo mismo hace Bing, tiene su propia base de datos como también tiene su robot o Spider que pues analiza cada página web en el mundo y le hace una copia y lo guarda en su base de datos. Igualmente Yahoo. Yahoo tiene su propia base de datos, su propio robot o Spider, porque es un motor de búsqueda, hace esa indexación de contenido y lo guarda en su propia base de datos. ¿Por qué estoy tan seguro de este tipo de trabajo que hacen? Pues cuando nosotros entramos a Google, hay un comando que nos ayuda a ver eh, cuál fue la última copia que hizo el robot o Spider de esa página web en cuestión. Veamos entonces, este comando es el comando caché, que también está en las técnicas de búsqueda que vamos a ver más adelante, el cual dice caché dos puntos, vamos a colocarle www.uneval.edu.pe. Si ustedes se fijan, no se me carga una lista de resultados como habitualmente Google me muestra, ¿no? Sino se carga la página en sí de la Uneval. Pero ¿qué de raro hay en que se cargue la página web de la Uneval con ese comando? Lo raro, entre comillas, vendría a estar este anuncio que se hace en la parte superior, que nos dice lo siguiente. Esta es la instantánea, o en todo caso, esta es la memoria caché de Google con respecto a la página de la Naval, que es una instantánea de la página según apareció el 26 de noviembre a las 7 horas con 34 minutos. Se puede haber cambiado la página actual mientras tanto. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier cosa que nosotros busquemos en Google, Google lo único que nos puede dar con respecto a la Uneval es todo lo que se ha guardado hasta las 7 horas y 34 minutos. Si por decir la Uneval ha actualizado su página web con, no sé, vamos a suponer que en la noche del día de ayer se dio un examen, una evaluación, un examen de CEPRE, y los resultados recién lo publicaron, no sé, hoy día a las 11 o 12 del día, pues Google no nos va a poder dar ese resultado. Nos dará algo similar, pero no nos va a dar ese mismo resultado porque todavía no lo tiene en su base de datos. Entonces es por eso que hablamos de que los robots o spiders cada tanto, cada cierta cantidad de horas, están viendo si el contenido de cada página web en el mundo ha cambiado. Y si ha cambiado, actualizan. Hacen una copia y se lo guardan, ¿no? Y esa hora en el cual actualizan no es simultánea para todas las páginas web, ¿no? Es diferencial. En el caso de la Neval, pues ahora ha sido a las 7:34. De repente en unas horas les toca hacer una actualización al robot o al Spider con respecto a esta página, ¿no? Y es así cuando nosotros empezamos a notar, por ejemplo, aquí de la UDH, a ver si vamos a hacer un análisis de cómo es que el robot o Spider hace la copia. Ah, no, bueno, le he puesto un eval nuevamente. Ya, ahora sí. Si ustedes revisan, miren, la hora en la cual el robot o el Spider hizo copia de esta página web fue el 26 de noviembre a las 13 horas y 58 minutos. Hace un rato, cuando yo dictaba clases, la última actualización fue de ayer, del 25 de noviembre a las 10 de la noche. Entonces va cambiando. Esto va cambiando. Esto es porque el robot o el Spider siempre está actualizando esa información de cada página web. Y por eso cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, Bing o Yahoo, no se busca en la página original, sino se busca en la copia que el robot ha guardado en su base de datos. Y por otro lado tenemos los buscadores de tipo directorio, los cuales también tienen su base de datos, pero en esta ocasión se utilizan personas para poder hacer esa indexación de contenido bajo categorías y temáticas, ¿no?
Cuando se busca entonces, ya sea por un motor de búsqueda o directorio, lo que se analiza son las bases de datos, ¿no? Que cada cierto tiempo se actualizan, ¿no? En el caso de los directorios también se busca en la base de datos, pero no se hace una búsqueda por contenido, sino por clasificación, ¿no? En el cual hay temáticas, hay subcategorías, así que se trata de buscar esas palabras clave, ¿no? Y pues como les dije, esta indexación de página web fue gracias a las personas. ¿Y cómo funcionan los metabuscadores? Los metabuscadores están un peldaño más abajo porque no tienen un acceso directo a la información de las páginas web. No todas, pero en esencia, cuando nosotros buscamos con metabuscadores, si yo busco con SAP Meta, metabuscador lo que hace es ir a Google, ir a Bing, Yahoo o DMZ, hacer la misma consulta que nosotros le hemos hecho, agrupar esos resultados y y mostrárnoslo como si fueran propios, ¿no? Lo mismo haría Metacrawler, ¿no? Buscar información en diferentes buscadores para agruparlos y mostrarlos como si fuera propio. Dogpil de igual manera. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Esta explicación que yo les estoy dando es la más sencilla, ¿no? Porque eh, pues los metabuscadores no solo agrupan resultados, sino que también tienen un trabajo algo más complejo como lo que podría hacer Trivago, ¿no? Trivago es un metabuscador que pues les aseguro que no solo te muestra resultados de internet, ¿no? Encontrados en Google, Bing o Yahoo o DMZ, sino lo que hace es buscar metadatos ¿Y de tienen otras aquí páginas web, ¿no? A ver, ¿alguien está con su ¿Quién le micrófono? han dicho? ¿Quién va a llamar? Yanderi, tu micro, por favor. Fernando no va a ir. No me escucha, no. Trabajo, ¿verdad? Para trabajar. Para trabajar. A ver, aquí me hace una pregunta. Ahora te voy a Aparte responder, para ¿ya? Para que me bajar está coche. preguntando sobre lo que es la huella que nosotros dejamos, supongo, en internet, ¿no? A ver, pero antes, Yanderi, tu micro, por favor. Trabajando. Vamos a Antes de buscarle. A ver. aprender, que a dejar. Está en otra Yanderi. A ver, vamos a Cuchi, buscar. camotito. Cuchi, cuchi, ¿Cómo? ¿Cómo? camotito. Digo, me mira, ¿no? Vamos. Cuchi, camotito. También te embarazas. Ah, Ander, y tu micrófono. Yander, está interesante, ¿ah? Carmín, abajo, ¿con qué voy a amarrar abajo? Este va a romper. ya, ahora sí, creo que salió. Ya volverá a entrar. Ya, listo, listo. Tuve que hacerlo. Bueno, tuve que botarle de la nave. Ya volverá, ya volverá. Eh, Entonces, como les explicaba, ¿no? Esto de Trivago, por ejemplo, Trivago es un metabuscador el cual, pues, no solo agrupa resultados de páginas web, sino lo que hace es buscar metadatos. Estos metadatos, pues, como se habrán dado cuenta cuando les expliqué de la web 3.0, los metadatos eran pequeños, descripciones de todos los datos que nosotros dejábamos en Internet. Estos datos tienen un significado. Además, los metadatos te ayudaban a determinar la relación que estos tenían entre sí, ¿no? Y justamente esto tiene que ver con lo que me estaban preguntando por interno, ¿no? ¿Qué significa la huella que nosotros dejamos en Internet? Esa huella digital o esa huella del ciberespacio. Pues cada cosa que nosotros, como por ejemplo la página web de hoteles, en su página web publica, ¿no? Cuántos cuartos tiene, a qué precio y qué promoción. Cada uno de esos datos que están allí tienen un significado y que están señalados por metadatos. Y si estos metadatos están con un acceso público, un metabuscador como Trivago puede acceder a ellos y organizarlos y hacer una explotación de datos de una manera, digamos que de repente diferente o más entendible para el usuario que desea buscar habitaciones de hotel, ¿no? Este tipo de trabajos de análisis de datos y utilizarlos en beneficio de los que quienes buscan información se hace de muchas maneras. Un ejemplo de metadato que puedo darles es lo siguiente, miren. Vamos a entrar a, bueno, aquí vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a Amazon.
Miren, a ver, ¿qué buscamos en Amazon? A ver, ya vamos a ver, hay oferta, dice, ya de computadoras. Vamos a chequear por aquí. Cualquiera, a ver, a ver, a ver, a ver aquí. Ya, a ver, un procesador, vamos a agarrarlo. Ya miren, los procesadores varían de precio según la temporada, según la demanda, según la oferta, etcétera. Pero hay extensiones como esta que ustedes van a observar, el cual analiza los metadatos de los precios que están en esta página web y te dicen en qué momento está el estado del precio que nosotros estamos viendo. O sea, hay algunos momentos en el que su precio ha estado muy alto, hay momentos en el que su precio ha estado muy bajo. ¿En qué momento estamos ahora? ¿En un precio muy alto, en un precio muy bajo o está en qué etapa de precios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos con esta extensión y podemos decidir, ¿no? Si está en su momento más alto, mejor esperamos hasta una próxima ocasión en la cual baje de precio, ¿no? Y si está en el momento más bajo, mejor compro ahora antes que suba nuevamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estos metadatos ayudan a que pues los buscadores, los metabuscadores, hagan una especie de análisis algo diferente a lo que podrían hacer los motores de búsqueda o directorios. Pero como les dije, a efectos prácticos para la didáctica de lo que puede ser una página de tipo buscador, pues solamente lo resumimos en un tipo de actividad, ¿no? Que los metabuscadores agrupan resultados de otros motores de búsqueda, de otros directorios, y lo muestran como si fueran propios porque no tienen una base de datos propia. Nada más, ¿no? Pero como le dije, es solo una explicación sencilla a efectos prácticos del examen. Pues bueno, estos son los metabuscadores que hemos estado observando, ¿no? Dogpil, SAP Metacrawler, así que por lo tanto estos son los que también se van a tomar en relevancia, ¿no? Janery volvió a entrar. Si no volvió a entrar, alguien que le pase el link, por favor, o si tienes el link, pásale para que vuelva a entrar. De repente se ha quedado afuera o no sé, porque no me ha llegado ninguna solicitud de ingreso, ¿no? A ver, notifícale, capaz no se ha dado cuenta. Entonces, cuando hablamos de los metabuscadores, tenemos estos ejemplos, ¿no? Dogpil, SAP y Metacrawler. Y por último, tenemos los buscadores temáticos, los cuales, como les dije en un principio, posiblemente puedan ser clasificados también como un motor de búsqueda, como un buscador temático, perdón, como un metabuscador o un directorio. Pero ¿cuál es su mejor característica? Pues es que son buscadores que restringen la búsqueda en la web a los recursos que cumplen una serie de requisitos. Por ejemplo, Google sabemos que es un motor de búsqueda, pero si vamos a la sección de Google Maps, pues nos vamos a dar cuenta que este es un buscador totalmente especializado, en el cual solo vamos a encontrar información de geolocalización. Por lo tanto, pues no puedo aquí encontrar, por ejemplo, videos o PDFs o algo para descargar, ¿no? No se puede, porque su única función es darte información de geolocalización. En el caso de Google Imágenes, de igual manera, ¿no? Lo que se prioriza como resultado son imágenes. Hasta incluso podemos buscar con imágenes. En el caso de Google Escolar, de igual forma, ¿no? En Google Escolar, los resultados que nos ofrecen son totalmente diferentes del Google estándar. El Google estándar, el más conocido por nosotros, pues nos va a mostrar de todo en cuanto a resultados. En cambio, el Google escolar solo nos mostrará información académica. Y de seguro, esa información académica ha sido contrastada o referenciada en algún tipo de trabajo de investigación, revista, tesis, etcétera, ¿no? Algún tipo de repositorio académico. Así que es mucho más confiable. Entonces, se dan cuenta que los buscadores temáticos son muy especializados que solo te ofrecen un tipo de resultado, pues también aquí podríamos clasificar a Trivago. Trivago puede ser que tenga las características de un metabuscador que te ofrece resultados de otros buscadores, otras páginas web, ¿no? Pero se especializa en lo que es habitaciones de hotel, alojamientos y todo lo que tenga que ver relacionado, ¿no? Eh, Así que Trivago vendría a ser un buscador temático. Entonces, aquí está la duda, profesor, ¿cómo trato de identificar en una pregunta de examen? Pues lo mismo que pasó con la pregunta que les hice de canales síncronos, no sé si se acuerdan, ¿no? Aquí en el examen. Les había dicho, si te mencionan la página en cuestión como Cisco Webex, o perdón, la aplicación como Cisco Webex, tú ya debes estar pensando en videoconferencias.
pero debes ratificar ese pensamiento con alguna parte de la pregunta que sea conceptual, ¿no? Y en este caso, lo conceptual era intercambiar información gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esos dos datos tú corroborabas que se trataba de videoconferencia. Lo mismo pasa con los buscadores. Si yo te digo Trivago, tú posiblemente ya estás pensando en lo que es un metabuscador. Pero si yo te digo, Trivago es utilizado para hacer solo búsqueda de hoteles, los cuales me ofrecen un resultado especializado en este tipo de habitaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de alternativa debes marcar? Pues el buscador temático. En cambio, si yo te digo, ¿no? Trivago es un tipo de recurso el cual agrupa resultados de otros buscadores como posiblemente Google o DMZ. ¿Qué tipo de buscador es Trivago? Entonces aquí estoy tocando más su característica de metabuscador y por eso esa sería la respuesta que debo marcar. Entonces no se olviden de ese modelo de pregunta, ¿ya? Y bueno, con esos jóvenes estaría terminando, ¿no? La parte explicativa de todos los tipos de buscadores, pero sin antes señalar las partes importantes del concepto, ¿no? Para el caso de los motores de búsqueda, utilizan robots de forma periódica para rastrear e indexar contenido de las páginas en sus bases de datos. Este es el concepto. Y los ejemplos a mencionar son Google, Bing y Yahoo, de los cuales de seguro les van a tomar como ejemplo para preguntarles sobre motores de búsqueda. Si les hablo de directorios, es que estas son revisadas por personas que supervisan la calidad de la web y lo clasifican por temas. ¿Cuál es el ejemplo del cual le pueden hacer preguntas? Pues DMOZ, dmoz.org, ORG, ¿no? Para el caso de los metabuscadores, pues aquí esta muestra resultados recogidos de otros motores de búsqueda y directorios. Como les dije, esta es la explicación más fácil, así que esa es la que también se considera en el libro, ¿no? Y los ejemplos a tener en cuenta son estas, ¿no? WebCrawler, SubMeta, Dogpil y Metacrawler. Y para buscadores temáticos, pues son aquellos que ofrecen información especializada y predominante sobre un tema, actividad o sector en específico. Ejemplos que se han considerado, pues son Google Imágenes, Google Videos, Google Noticias, Google Escolar, ¿no? Así que estas vendría a ser la forma resumida de la clase que hoy hemos desarrollado, ¿no? Ya para la siguiente hablaremos sobre técnica de búsqueda de manera un poco también mucho más ágil porque pues es lo que nos tocaría, ¿no? ¿Algunas dudas aquí, jóvenes? A ver, aquí, ¿qué me pregunta? Profesor, una compañera se había escapado con su enamorado y sus papás denunciaron y empezó la búsqueda. La chica había olvidado su celular y los policías le dijeron que pueden averiguar dónde está con su huella digital, ¿no? En WhatsApp, algo así. ¿Y cómo es eso exactamente? Claro, cuando la policía se refiere a su huella digital, entre comillas, o sea, no es tanto como a la huella dactilar, sino se refiere a la huella que ha dejado en internet. Y ahí sugirieron, seguro, pues que si tenías acceso a su WhatsApp, ver cuál fue la última persona con quien ha conversado, qué tipo de conversación tenía. O en todo caso, si tienes acceso a su Facebook o su Messenger, ver con quién ha conversado. O en todo caso, ver la última ubicación de la conexión de su WhatsApp o de lo que puede ser su Messenger o Facebook, en qué computador inició sesión, etcétera, ¿no? O cuando, en todo caso, si está sincronizado su cuenta de Gmail o de Google, puedes saber cuál fue la última sincronización. Entonces, si tú tienes esos datos del celular, casi siempre el celular está con su dueño, entonces puedes rastrear o tener una idea al menos de la zona en cual se encuentra, ¿no? Y es por eso que la policía utiliza esto de la huella que nosotros dejamos en internet para al menos localizarnos, ¿no? Así que por eso es bueno de cierta manera dejar a un conocido de confianza pues nuestra contraseña de WhatsApp o en todo caso de Messenger de Facebook, ¿no? Porque uno no sabe que puede salir a un lugar y alguien con malas intenciones te puede secuestrar, así que pues bueno, es mejor dejar un respaldo, ¿no? Pero alguien de confianza, no confíes en tu enamorado, ese te puede robar la información, se vuelve tóxico y todo, ¿no? Así que solo es cuestión de una recomendación. En alguien que tenga enteramente confianza y que haya sido comprobado, ¿no? Su hermano, su papá, su mamá, no lo sé. Pero confianza total, ¿no? Como para que no esté revisando sus cosas, ¿no? Para tomar captura, ¿de metabuscador o de cuál? ¿De cuál, de cuál? ¿De todo el resumen? Ya, aquí les dejo entonces.
Ahorita. Ya está. Listo. Entonces, eso sería todo, jóvenes, por la clase del día de hoy. Pueden retirarse y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense.